Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a explicar la parte del taller 2, que es más que nada la configuración de grupos y cuentas de usuario en un servidor CentOS. En esta ocasión, los objetivos son crear y configurar los grupos de los usuarios en las máquinas, también crear estos usuarios y asignar los grupos de trabajo, y configurar sus permisos para interactuar con archivos, ya sea para crear, para editar o para copiar. Bueno, más que nada lo que haremos en este taller va a ser crear grupos, usuarios, archivos, asignarle permiso a estos archivos por cada usuario, copiar archivos y lo más avanzado que veremos será cambiar el propietario de estos. Aquí también anoto los comandos que voy a utilizar durante este taller. Como ven aquí, se nos menciona que hay que crear paso por paso los grupos Oficina 1 y Oficina 2, los usuarios Marcos, Cristian, Loreto y Claudia, y se van a ir creando archivos con estos usuarios y asignándoles permisos según lo que requiera este taller. Ya estamos aquí en la consola del CentOS y para comenzar vamos a crear los grupos Oficina 1 y Oficina 2. Se crean con el comando grupad como ya vimos antes. Oficina 1. Ahora sí. Entonces grupad Oficina 1, grupad Oficina 2. Y con el getEnt podemos ver estos grupos ya creados. Y como vemos abajo está Oficina 1 y Oficina 2 creados ya. Ahora vamos a crear los usuarios Marcos y Cristian para, para la Oficina 1. Add user con la carpeta home al grupo Oficina 1. Se va a llamar Marcos y Cristian. Y lo mismo, con el getEnt podemos verificar que aquí ya están creados correctamente Marcos y Cristian. Bueno, vamos a hacer lo mismo para Loreto y Claudia. Y bueno, ya terminamos con esta primera parte. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear los archivos como usuario Marcos. Vamos a acceder, vemos que en la carpeta no hay nada aún. Creamos los archivos con tush top secret.txt. A este le vamos a dar los permisos a solo el usuario Marcos para leer y escribir. Entonces le damos 600 y esta es una buena instancia para explicar qué es el chmod. Es una carpeta, o sea, es un comando para cambiar los permisos, donde el primer bit representa al usuario, el segundo al grupo del usuario y el tercero a otros. En este caso estamos dando el permiso de leer y escribir, que en este caso sería 6, y a los otros ningún permiso. Aquí leer se toma como 4, escribir como 2 y ejecutar como 1. Y al hacer la suma de estos números se obtiene el permiso que queremos dar. En este caso, escribir y leer. Vamos a crear primero el siguiente archivo, tush ventas trimestre.txt, y vamos a cambiar el permiso a la carpeta, pero en este caso solo hay que cambiarle el permiso al grupo de trabajo. Los permisos que hayan para el dueño y para el resto de usuarios se deben dejar por defecto. Y entonces con chmod group red y write para ventas trimestre.txt. Oh, ahí sí. Y podemos verificar permisos con ls y ld. Ventas trimestre.txt. Aquí vemos que el usuario tiene el comando leer y escribir, el grupo leer y escribir y los otros solo la lectura. Y además, como ahora tenemos que verificar que otro usuario del mismo grupo tenga acceso, tenemos que levantar los permisos para la carpeta. /home/marcos. 7 que Marcos tiene todos los permisos, 5 de leer y ejecutar para los usuarios del grupo y 0 para otros. Acá. Entonces, ya terminamos con esta parte. Ahora vamos a ver, por ejemplo, con el usuario Cristian, que también está en el grupo de Oficina 1. Vamos a hacer un hecho. Vamos a escribir prueba en home marcos.txt.
Como vemos ahora, hacemos el cat y vemos que se escribió correctamente el archivo prueba. Este es un archivo que ya funciona para todos los usuarios del grupo de trabajo. Ahora, para la siguiente parte, vamos a loguearnos como usuario Loreto y tenemos que crear un archivo de usuarios txt, no, empleados, perdón, txt. Y a este archivo le vamos a dar los permisos para leer y escribir a ella misma Loreto y para leer a cualquier otro usuario. .txt. Bueno, y a este archivo le vamos a hacer una pequeña escritura de empleado 1, por ejemplo, a este archivo de empleados.txt, para así que los demás puedan acceder a leer el archivo. Y vamos a salir de esto. Y ahora en este momento vamos a crear el usuario alumno. Y sigue así como subo. Será carpeta alumno. Esto va a estar sin grupo de trabajo. Entonces, como vemos aquí en el home, vemos que están los usuarios alumno, Claudia Cristian, Jorge Loreto, Marcos. Y bueno, el usuario que venía de antes. Hay que copiar el archivo empleados.txt al directorio del alumno. Home de Loreto. Empleados.txt a directorio de alumno. Entonces, como vemos nuevamente, aquí en el archivo de, o sea, la carpeta del alumno, también está el archivo de empleados.txt. Y bueno, se nos pide también cambiar el propietario del archivo. Entonces vamos a hacer own, que es change owner, cambiar propietario. El usuario alumno, del grupo alumno, porque este no tiene un grupo como tal. Y va a ser home alumno empleados.txt. Entonces ahora el dueño de este archivo va a ser alumno. Y se nos pide con el usuario Christian que copiar un programa de userbin, ¿cierto? Sí. Userbin de archivo zip, ejemplo. Y vamos a moverlo a la carpeta de Christian. Home Christian. Y como le tenemos que cambiar el nombre, en este caso va a ser copiado. Y como vemos entonces, tenemos un archivo que es copiado. Veamos los permisos de este programa. LD copiado. Y vemos que el dueño, que es Christian, tiene los permisos de leer, escribir y ejecutar. El grupo solo de ejecutar y leer. Y el otro solo de ejecutar. Bueno, intenté ejecutar el archivo y no funcionó, pero claro, vimos los permisos aquí. Que bueno, Christian puede ejecutarlo con el X de execute. Y bueno, todos los usuarios en realidad pueden ejecutarlo correctamente. No tengo un archivo así como para probar el zip. Entonces ahora, como ven, tenemos el zip folder zip. Y se puede volver a extraer el archivo. Que bueno, ahora vamos a hacer no name zip2, por ejemplo. Vamos a ver. Y se extrajo zip2 también. O sea, ahora se nos pide cambiar los permisos de este copiador para que ahora solo lo pueda ejecutar el propietario del archivo. O sea, los demás ya no pueden ejecutar. Se llamó grupo y otros. Hay que remover, ejecutar. Para el archivo copiado. Entonces ahora vamos a ver los permisos. Y ahora solo lo puede ejecutar el usuario real. Los usuarios del grupo lo pueden leer. Y los otros usuarios no pueden hacer nada. Bueno, para la siguiente parte tenemos que crear el usuario Carlos. Será perteneciente a oficina 2. Se llama Carlos. No. Sí. Como subo. User a m oficina 2 Carlos. Aquí como vemos ya se creó correctamente Carlos. Bueno, y ahora nos piden abrir otra consola para ingresar como Carlos. Y como Carlos vamos a crear con touch los archivos teléfono, contactos,
Notas.txt. Entonces, marzo.txt y celdas.txt. Vamos a crear el archivo, hacer el directorio, perdón, compartido con todos. Vamos a escribir en, vamos a usar nada, sí, teléfono de contactos, vamos a ingresar. Y que escribimos los archivos, nos piden que insertemos, o sea, que en la carpeta que creamos de compartidos con todos, ingresemos estos archivos. Teléfono de contactos en compartido con todos. Gastos marzo en compartido con todos. Y sueldos en compartido con todos. Entonces ahora entramos aquí a compartido con todos. Y vemos que están los tres archivos. Y bueno, compartido con todos, igual tenemos que cambiar los permisos para que todos el resto de usuarios pueda acceder. En este caso es solo lectura. Entonces primero vamos a verificar los permisos. Bueno, compartido con todos. Y bueno, como vemos aquí, en los permisos que tiene, el usuario normal ya tiene lectura, o sea, sí, lectura. Los usuarios del grupo igual tienen lectura, pero los otros no. Entonces en este caso solo nos queda agregar con session a los otros, se le agrega lectura en el compartido con todos. Ahí a todos los archivos. En ese caso, para poner todos los archivos dentro de un directorio se ocupa el asterisco y queda listo. Entonces, por ejemplo, ahora entramos aquí a compartido con todos y vemos los permisos de cualquiera de estos archivos, por ejemplo, sueldos. Y como vemos ya todos tienen el permiso de lectura. Y así con todos estos ficheros. Nos piden que restringamos los permisos de teléfono contacto. Como vemos todos pueden leer y nadie puede escribir. O sea, y solo el dueño puede escribir. En este caso nos piden agregar a los usuarios del grupo que también pueden escribir. Es lo mismo, se grupo, escribir, en el archivo de teléfonos contactos. Nos piden cambiar los archivos de gastos en marzo. Y en este caso también, el usuario tiene los permisos para leer y escribir y el resto solo para leer. En este caso, tenemos que cambiar los permisos para que solo lo pueda modificar el propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo. O sea que se entiende que hay que quitarle el acceso a los otros usuarios para leerlo. O sea, otros menos. Ya, ahí sí. Error mío. Tiene que ser C40, pero de gasto en marzo. Entonces aquí como ven, solo pueden leer y escribir el usuario, solo pueden leer los del grupo y ya los otros ya no pueden hacer nada. Pero el enunciado dice que solo pueda modificarlo su propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo. Así también le vamos a quitar el permiso de lectura al usuario, entonces solo puede escribir. Entonces en este caso, el dueño puede escribir, los usuarios del mismo grupo leer y el resto no puede hacer nada. Y por último nos piden cambiar los permisos del último archivo de sueldos, para que solo el dueño pueda leer y escribir. Vamos a hacer esto rápido, el SLD, sueldos. Como vemos aquí, solo el usuario puede tener los permisos correctamente para leer y escribir. Bueno, y ahora se nos pregunta si un usuario tiene permiso de lectura sobre un fichero, pero ese fichero se encuentra dentro de un directorio sobre el cual no tiene permiso de lectura, ¿podrá leer el fichero? Bueno, yo en este caso sé que no, porque la primera vez que probé todos estos comandos, no me dejaba ingresar desde el primer usuario al segundo, pero igual vamos a hacer la prueba. Con esta misma usuario de Jorge, por ejemplo, vamos a hacer, a ver, Jorge. Y como vemos, tenemos la carpeta de Home Jorge. Vamos a crear un nuevo directorio que se va a llamar prueba lectura. Ya está aquí. Vamos a acceder a prueba lectura. Y vamos a crear un archivo de lectura.txt. Va a tener un hola. Como vemos aquí en lectura, efectivamente tiene un hola. Y vamos a cambiar los permisos.
hacemos para que el dueño, en este caso es el usuario Jorge, a ver, espera, vamos a verificar primero los permisos de prueba de lectura. Vemos, todos tienen permiso de ejecutar y son el mismo grupo de leer. En este caso, el usuario, por ejemplo, Carlos, no tiene acceso a esta carpeta para leer, solo para ejecutarla. Vamos a crear, pero en el de lectura.txt, sí puede leerla. Como ven, todos los usuarios tienen permiso de leer. El usuario, por lo tanto, Carlos, debería poder leer tranquilamente este archivo, pero no puede ingresar a esta carpeta y creo que tampoco puede ingresar, de hecho, a Home Jorge. A ver. Claro, aquí nadie tiene permiso, solo el usuario para hacer todo. Entonces, por ejemplo, aquí con Carlos vamos a ir a la carpeta root y vamos a intentar ingresar, por ejemplo, a Jorge, pero no tenemos permiso. En ese caso, lo mismo. Si ingresamos a Jorge slash prueba lectura lectura.txt, nos sale permiso denegado. Pero si de la misma ruta hacemos lo mismo con el usuario Jorge, que es el que la creó, sí lo podemos leer. Entonces la respuesta es no. Un usuario que tenga permiso para leer el archivo, pero no la carpeta, no puede acceder a estos archivos. Y bueno, eso sería todo por este video. Por esta parte nos vemos en la parte 3 de este taller.